más, y siempre nos juntábamos para ver los episodios, hasta ese día. Estábamos los dos sentados en el sillón viendo Cartoon Network. Después de un rato de esperar ver la televisión, pensamos que ya era demasiado tarde, así que nos fuimos a dormir. En medio de la noche me despertó un ruido extraño, era como un tipo de música, parecida a la que sale en el intro de un show más. Me levanté y fui hacia donde estaba el ruido sin despertar a mi amigo, gran error. Efectivamente la televisión estaba encendida y estaba comenzando un episodio de un show más. Pero el intro no era como siempre, en vez de los colores azul y negro, que siempre aparecen en el intro, esta vez eran de rojo y negro, un rojo muy oscuro que parecía sangre. Creí que era una nueva temporada o algo así, así que no me asusté mucho. Después de eso apareció el título, el episodio se llamaba Rigby Murder, Rigby asesino. El título me inquietó un poco, pero después pensé en un nuevo episodio. El episodio comenzó con un montaje de Mordecai golpeando a Rigby, todo normal hasta ahora. Después de eso sale una escena de Rigby llorando en su habitación, el sonido se oía muy real. Después de eso Rigby voltea hacia la cámara y pone los ojos completamente blancos y de ellos empieza a brotar sangre, se puede ver el odio en ellos. Después de eso Rigby dice en voz baja: estoy harto de todo, todos pagarán. Entonces Rigby se dirige hacia un armario y de él saca un cuchillo. Rigby empieza a reírse con una risa completamente macabra, esto me puso los pelos de punta. Pero no se compara en nada a lo que estaba a punto de suceder. Después de eso la escena cambia a Mordecai comiendo cereal normalmente en la mesa de la cocina. Después de esto Rigby se acerca a Mordecai con el cuchillo en la mano y los ojos en blanco, esta vez se veía más enojado que antes. Mordecai le dice que si está listo para que lo golpee otra vez, a lo que Rigby responde ya no más. Entonces Rigby comienza a apuñalar a Mordecai en el pecho con el cuchillo. Mordecai grita de dolor, sus gritos se oyen bastante reales, como si no estuviera dentro de la televisión. En este momento me asusté demasiado, intenté apagar el televisor pero el control remoto no servía, también la desconecté pero ahí seguía Rigby, apuñalado a Mordecai con una risa maniática. Después de un rato Mordecai cae al suelo, está muerto. De repente llega Benson, y ve a Mordecai tirado en un charco de sangre y a Rigby parado junto a él. Se puede ver el horror en la cara de Benson al ver a Mordecai muerto y a Rigby con un cuchillo en la mano. Rigby fija la mirada en Benson, con sus ojos blancos y sin vida. De repente Benson empieza a gritar y a gemir de una manera tan horrible. Benson se tira al suelo y de sus ojos empieza a brotar sangre, se ponen blancos como los de Rigby. Benson sigue gritando y le sigue saliendo cada vez más sangre, como si le estuvieran arrancando los ojos. Después de eso Benson cae muerto y se pone un fondo negro como por 10 segundos. Cuando el fondo negro desaparece se ve una escena horrible, todos los empleados del parque están muertos, tirados en el suelo con los horribles ojos blancos dibujados de una manera hiperrealista. Rigby está parado al lado de todos ellos, y voltea hacia la cámara, como si estuviera clavando su horrible mirada en mí. Empiezo a marearme mientras Rigby sigue mirándome, siento como un líquido brota por mis ojos, es sangre. Siento como se me va el alma hasta que me quedo inconsciente. A la mañana siguiente despierto normalmente, no he muerto, el sillón está manchado de sangre. Corrí hacia donde estaba mi amigo para contarle lo que pasó, pero cuando llegó la escena más horripilante que pude haber visto se posa ante mí. Mi amigo está muerto en su cama, con los ojos en blanco, llenos de sangre. En la pared hay un mensaje escrito con su sangre: gracias por liberarme, todo ese odio en mí por fin podré descargarlo sobre las personas. Por liberarme te he perdonado la vida, pero recuerda, cada vez que alguien muera, tú tendrás parte de la culpa. Ahora ya no puedo dormir tranquilo, la comida no me sabe, y perdí las ganas de vivir. Cada día salen en el periódico más personas muertas, observándome, con sus ojos en blanco y todo es mi culpa.